El eco de mi propia voz fue lo que me rompió. Yo también te amo, le dije a Sofía, y las palabras salieron de mi boca como si fueran de otro, un impostor que habitaba mi cuerpo. Sentí su peso en el aire, una mentira densa y pegajosa que se instaló en el silencio de nuestro cuarto. Ella se acurrucó contra mi pecho. Su felicidad era tan pura, tan real, que quemaba mi piel. En ese instante, bajo la luz tenue que se filtraba por la ventana de nuestro apartamento en la Ciudad de México, me di cuenta de que llevaba años construyendo mi vida sobre una falla geológica, y el temblor que acababa de provocar amenazaba con derrumbarlo todo. No fue un grito, no fue una pelea, fue un susurro de amor correspondido con un fraude, y supe, con una certeza que me heló los huesos, que nada volvería a ser como antes. Aquella noche, el hombre que creía ser se desmoronó en silencio, junto a la mujer a la que acababa de clavarle un puñal invisible en el corazón. Si esta historia ya te está tocando de alguna manera, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes desde qué parte del mundo me estás escuchando. Tu apoyo significa mucho para mí. Nuestra vida era un cuadro perfectamente compuesto, una obra de arte curada por Sofía con la precisión de su profesión. El apartamento era elegante, lleno de libros y luz, un reflejo de la estabilidad que habíamos alcanzado después de una década juntos. Teníamos 42 y 39 años, la edad en la que los planes dejan de ser sueños para convertirse en proyectos. Comprar una casa más grande en la Condesa, viajar por Asia, y el más importante de todos, tener nuestro primer hijo. Los fines de semana estaban marcados por cenas con amigos donde el vino era bueno, y la conversación fluida, y todos nos veían como el ancla, el puerto seguro al que las parejas más jóvenes aspiraban. Éramos el ejemplo de un amor maduro, tranquilo, sin las turbulencias de la pasión juvenil. Pero esa tranquilidad se había convertido en una calma chicha, en un mar sin viento donde el barco no avanza, simplemente flota. El afecto se había vuelto un automatismo, un lenguaje corporal aprendido y repetido hasta la perfección. El beso en la frente por la mañana, el que tengas un buen día, el roce de manos mientras veíamos una película. Eran gestos de ternura, sí, pero despojados de su pulso original. Se habían convertido en un hábito, como cepillarse los dientes o apagar la luz antes de dormir. Yo confundía esa lealtad, esa inmensa gratitud que sentía por la mujer que había construido un hogar a mi lado, con el amor. Me convencí a mí mismo de que esto era lo que significaba amar de verdad después de tanto tiempo, una comodidad predecible, una seguridad que no requería de fuegos artificiales. Vivía en una negación pasiva, un estado de somnolencia emocional, ignorando el vacío que crecía en mi pecho como una grieta en un muro de contención. Mi conflicto no era con ella, era conmigo mismo. Era la disonancia brutal entre la vida que me esforzaba por mantener, la sonrisa que ensayaba frente al espejo, y el silencio desolador que me consumía cuando las luces se apagaban. Sofía era vibrante, estaba llena de vida y entregada por completo a nosotros, a nuestro futuro. Y yo, a su lado, me sentía como un fantasma, una presencia física cuyo núcleo emocional se había disuelto en el tiempo sin que me diera cuenta. La idea de traer un hijo a este escenario me aterraba, porque sentía que sería construir una nueva habitación en una casa cuyos cimientos estaban podridos, y que el peso de una nueva vida terminaría por derrumbar la estructura que con tanto esmero habíamos levantado. Esa noche de martes, todo cambió. Hicimos el amor de una forma metódica, casi coreografiada, un ritual más para cumplir con nuestro objetivo de ser padres. No hubo la pasión desgarrada de los primeros años, sino la eficiencia de dos personas trabajando en un proyecto común. Y fue después, en ese momento de vulnerabilidad y calma, cuando ella se anidó en mi pecho y susurró esa frase que lo detonó todo. Te amo tanto, mi amor. Mal puedo esperar para termos nuestra familia. Su voz estaba quebrada por una felicidad tan genuina, tan absoluta, que el aire se volvió pesado. El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero en ese segundo viví una eternidad de pánico. Sentí la presión de su corazón latiendo contra el mío, sentí la expectativa, la necesidad de sellar ese momento perfecto con la respuesta correcta. Y la dije, yo también te amo. En el instante en que las palabras salieron, un frío glacial me recorrió. Por primera vez, no solo sentí la ausencia del sentimiento, sino que escuché mi propia mentira, y el sonido me quebró por dentro. La frase se convirtió en un fantasma que se sentaba a la mesa con nosotros, que dormía en el espacio que de repente se había abierto en nuestra cama, un abismo silencioso. Desde esa noche, empecé a construir un muro invisible, ladrillo a ladrillo, para evitar cualquier situación que pudiera requerir otra declaración de afecto. Me sumergí en el trabajo como un buzo que busca la profundidad para escapar de la superficie. Salía antes, volvía más tarde, inventaba reuniones y plazos urgentes que solo existían en mi cabeza. El despacho de arquitectura se convirtió en mi trinchera,
Un lugar donde podía ser Javier el profesional, el hombre eficiente, y no Javier el farsante, el hombre que le mentía a la mujer que dormía con sus camisetas. Cada llamada que le hacía para decirle «voy a tardar» era una pequeña traición más, una forma de posponer el inevitable enfrentamiento con el eco de mi propia voz. Sofía, en su infinita entrega, sintió el frío, pero lo atribuyó a mi estrés. En lugar de alejarse, se acercó más, intentando con todas sus fuerzas rescatar una conexión que yo estaba saboteando activamente. Sus esfuerzos eran puñales que se clavaban en mi culpa. Preparaba cenas especiales, platos complejos que requerían horas de dedicación, y yo me sentaba a la mesa, elogiaba la comida con la boca llena de ceniza y apenas probaba bocado, con el estómago anudado por la ansiedad. Me hablaba de viajes, de volver a Oaxaca, de caminar por aquellas calles donde una vez fuimos tan felices, y yo aplazaba los planes con excusas laborales, viendo cómo la luz de la ilusión se apagaba lentamente en sus ojos. Cada gesto de amor de su parte era un recordatorio de mi propia falta, de mi cobardía. Yo era un agujero negro, y su luz, por más intensa que fuera, terminaba por ser absorbida en mi oscuridad. El sexo se volvió el territorio más peligroso. Ella lo iniciaba, buscando en el contacto físico la confirmación que mis palabras ya no le daban. Y yo participaba. Mi cuerpo se movía, mis manos recorrían su piel, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, en un lugar frío y desolado. Me sentía como un actor en una película pornográfica de autor, ejecutando una performance de intimidad sin sentir absolutamente nada. Era una profanación de lo que una vez compartimos. Después, mientras ella se dormía con la respiración tranquila de quien se siente amada, yo me quedaba con los ojos abiertos, mirando el techo, sintiendo el peso de su cuerpo a mi lado como una condena. La soledad que sentía en esos momentos, acostado junto a ella, era la más profunda y dolorosa que jamás había conocido. Estaba más solo con ella que si hubiera estado en el rincón más remoto del planeta. Nuestra casa, aquel refugio de diseño y confort, se transformó en un escenario. Cada objeto era parte del atrezo de una obra de teatro sobre un amor feliz. Las fotos de nuestros viajes en la pared, la taza de café que le gustaba por las mañanas, la manta que compartíamos en el sofá. Ambos actuábamos nuestros papeles con una dedicación desesperada. Ella, el de la esposa amorosa y comprensiva, que espera pacientemente a que su marido supere una mala racha. Yo, el del marido ocupado pero cariñoso que, a pesar del estrés, sigue al pie del cañón. Pero la tensión era palpable, una electricidad estática en el aire que erizaba la piel. El silencio entre nosotros ya no era cómodo. Estaba lleno de preguntas no formuladas, de miedos no dichos. Era un silencio que gritaba. Pasaron las semanas, y la culpa se convirtió en un parásito que me devoraba por dentro. No comía bien, no dormía. Mi reflejo en el espejo me devolvía la imagen de un extraño, un hombre de ojos hundidos y una expresión permanentemente atormentada. Una noche, movido por un impulso desesperado y vergonzoso, hice algo de lo que siempre me arrepentiré. Esperé a que Sofía se durmiera y abrí su ordenador. Buscaba una salida, una justificación para mi propia miseria. Quizás encontraría conversaciones con otro hombre, un flirteo, una señal de que ella también se estaba distanciando. Necesitaba que ella también tuviera una falla, una grieta, para que mi propio derrumbe no se sintiera tan solitario. Era un acto de cobardía máxima, buscar en su intimidad la absolución para mis propios pecados. Pero lo que encontré fue mucho peor que una infidelidad. No había mensajes secretos ni perfiles en aplicaciones de citas. Lo que encontré fue su historial de búsqueda, una letanía de su dolor silencioso que yo había provocado. ¿Cómo saber si tu marido todavía te ama? La pregunta era tan directa, tan cruda, que sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Seguí bajando. Síntomas de depresión por infertilidad. Clínicas de terapia de pareja en la Condesa. ¿Por qué un hombre se distancia emocionalmente? Cada frase era una evidencia de su sufrimiento, un mapa de la confusión y el dolor en el que la había sumido mi silencio. La revelación fue brutal, una luz cegadora que expuso la verdadera dimensión de mi crueldad. Me quedé paralizado frente a la pantalla, con el brillo del monitor iluminando mi rostro. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren. Mientras yo me alejaba para protegerla de una verdad que no me atrevía a decir, ella había internalizado toda la culpa. Había llegado a la conclusión de que el problema era ella, su cuerpo que no lograba concebir, su atractivo que quizás se había desvanecido, su valor como mujer. Mi silencio no había sido un escudo para protegerla. Había sido un veneno lento y corrosivo que la estaba llevando a dudar de su propia esencia. Yo no solo le había mentido, le había permitido creer que ella era el error, la pieza defectuosa en nuestra vida perfecta,
y esa constatación me rompió en 1000 pedazos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El peso de mi cobardía me aplastó. Cerré el ordenador con un temblor en las manos y me senté en la oscuridad de nuestro salón, escuchando el murmullo de la ciudad. Por primera vez, me enfrenté a la pregunta fundamental. ¿Qué es más destructivo? ¿Una verdad que duele como una herida limpia y afilada? ¿O una mentira piadosa que se convierte en una infección que corrompe el alma del otro desde dentro? Mi silencio, mi supuesta protección, había sido la forma más egoísta de violencia. La había dejado sola en una habitación oscura para que luchara contra monstruos que yo mismo había creado. Mi crisis de identidad se agudizó hasta un punto insoportable. Ya no era solo un hombre que había dejado de amar. Era un hombre que había permitido que la mujer a la que un día amó con toda su alma se sintiera rota, insuficiente y culpable. Pasé la noche en vela, viendo cómo el cielo pasaba del negro al gris y luego al azul pálido del amanecer. El apartamento, normalmente un lugar de orden y belleza, me parecía ahora una escena del crimen. Cada objeto me acusaba. Vi el libro que ella leía en su mesita de noche, el pañuelo de seda que había dejado en una silla, y en cada detalle veía la evidencia de la persona maravillosa a la que estaba destruyendo con mi pasividad. Comprendí que no podía seguir sosteniendo la farsa. No por mí, sino por ella. Merecía la verdad, por dolorosa que fuera. Merecía que le quitaran el peso de una culpa que no le correspondía. La decisión se solidificó en mi interior, no como una liberación, sino como la aceptación de una sentencia necesaria. Iba a confesar mi crimen, sin importar las consecuencias. Esa noche la encontré en el balcón. Estaba de espaldas a mí, mirando las luces de la ciudad, y vi cómo sus hombros se sacudían en un llanto silencioso y contenido. Esa imagen fue la última pieza que me faltaba para actuar. El dolor que había estado imaginando ahora era visible, real, tangible. No me acerqué con un abrazo vacío o con una pregunta estúpida como ¿qué te pasa? Sabía perfectamente lo que le pasaba. Me senté en la silla a su lado, en silencio, dejando que el espacio entre nosotros se llenara con la verdad no dicha. Estuvimos así varios minutos, solo el sonido de su llanto y el rumor lejano del tráfico, y entonces, con la voz más honesta y rota que he tenido en mi vida, pronuncié las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Sofía, dije, y ella se sobresaltó, sin volverse. El problema no está en ti, el problema está en mí. Me perdí. No dije, ya no te amo, porque en ese momento ni siquiera yo sabía qué significaban esas palabras. El cariño, la gratitud, el vínculo, todo estaba ahí, pero enterrado bajo capas de mentira y confusión. Le confesé el vacío, el pánico que sentí aquella noche, la sensación de ser un fraude en mi propia vida. Le conté cómo mi silencio, que yo creía un acto de protección, se había convertido en mi mayor acto de crueldeza. Y entonces, le propuse algo. Le propuse que detuviéramos todo, que paráramos de intentar tener un hijo, y que empezáramos esa terapia de pareja que ella había estado buscando. No le pedí perdón, porque sentía que no tenía derecho. Solo le pedí una oportunidad para ser honesto, por primera vez en mucho, mucho tiempo. Ella se giró por fin, y en sus ojos vi un universo de dolor, pero también un atisbo de alivio. El alivio de que el monstruo contra el que luchaba por fin tuviera un nombre, y que ese nombre no fuera el suyo. Empezamos la terapia la semana siguiente. Las sesiones eran brutales. Espacios estériles donde el silencio pesaba toneladas y cada palabra era una piedra que removíamos para ver qué había debajo. No hubo gritos ni reproches explosivos, solo una tristeza profunda y verdades duras que salían a la luz con dificultad. La terapeuta nos guiaba a través del campo minado de nuestra relación, obligándonos a mirar las ruinas de lo que habíamos sido y a preguntarnos si queríamos construir algo nuevo sobre ellas, o si era hora de que cada uno siguiera su camino. La dinámica en casa se transformó radicalmente. Desaparecieron los besos automáticos, las declaraciones forzadas, la presión de la intimidad. El apartamento, antes un escenario de perfección, se convirtió en un espacio de reconstrucción frágil y honesta. Había noches en las que apenas hablábamos, pero era un silencio diferente. Un silencio de respeto, de espacio, no de evasión. Estábamos reaprendiendo a mirarnos a los ojos sin el filtro de las expectativas, a vernos como dos personas heridas intentando encontrar un camino. Un día la encontré mirando una de nuestras fotos de viaje y le pregunté qué pensaba. Ella me miró y me dijo, pienso que no sé quiénes son esas personas, pero me gustaría conocer a las que somos ahora. Esa frase me dio una pequeña, frágil esperanza. No sé si el amor romántico volverá. Quizás esa versión de nosotros murió aquella noche en que pronuncié mi mentira. Pero en el lugar de una comodidad fraudulenta, están haciendo un respeto brutalmente honesto. Estamos aprendiendo a comunicarnos sin miedo,
a ser vulnerables, a aceptar que no tenemos todas las respuestas. A veces, en un gesto pequeño, como la forma en que me pasa la sal durante la cena, o cómo escucha atentamente cuando le hablo de mi día, veo la posibilidad de un nuevo tipo de amor, uno que no se basa en la pasión o en los planes de futuro, sino en la decisión consciente de cuidar del otro, de honrar su verdad, incluso cuando duele. Estamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas, y aunque no sé qué forma tendrá, sé que por primera vez en años está siendo construido sobre cimientos de verdad. La mentira más destructiva, he aprendido, no es la que gritamos, sino la que vivimos en silencio. Es aquella que susurramos tan a menudo en nuestra propia mente que terminamos por no reconocer nuestra propia voz, confundiéndola con la del personaje que hemos creado para sobrevivir. La verdad, por muy dolorosa que sea, te devuelve a ti mismo, y aunque te deje solo y a la intemperie, al menos te permite respirar un aire que no está viciado por el engaño. Es un camino más difícil, sin duda, pero es el único que te permite, al final, volver a mirarte al espejo y reconocer a la persona que te devuelve la mirada. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito, si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.